Terminamos con la última conferencia de la segunda sesión del segundo día de nuestro programa. Contamos con la presencia del distinguido catedrático Wissem Touhami. Tengo el placer y el honor, por supuesto, porque el profesor Touhami ha sido mi profesor de traducción, el primer profesor de traducción que he tenido en mi etapa de estudiante de magíster en 2006-2007 y me honra ahora tener esta oportunidad para poder presentar su carrera, su dilatada carrera científica, académica, investigadora y por supuesto administrativa. El profesor Wissem Touhami es catedrático de universidad, traductor y intérprete jurado acreditado por el Ministerio de Justicia en Argelia. Posee una sólida formación académica y una amplia experiencia en el campo de la traducción e interpretación. En 1989 completó con excelencia su licenciatura en traducción e interpretación en la Universidad de Orán. Posteriormente fue seleccionado como becario del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, ICMA, y en 1995 obtuvo su magíster en traducción e interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante su estancia en Barcelona, tuvo el privilegio de trabajar bajo la dirección de la destacada profesora Amparo Hurtado Albir, quien influyó de manera significativa en su desarrollo profesional. Su destacado desempeño académico y su pasión por la investigación lo llevaron a continuar sus estudios doctorales en la misma universidad, obteniendo su doctorado en traducción e interpretación en 1998 bajo la dirección de la reconocida profesora María Teresa Cabré Castellví, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, por supuesto. Su tesis doctoral, titulada La creación de neologismos en árabe, recibió la máxima distinción de apto cum laude. A lo largo de su carrera científica y administrativa, el profesor Touhami ha desempeñado roles de liderazgo y ha realizado contribuciones significativas en el ámbito académico. Ha sido jefe del Departamento de Traducción y responsable del dominio Formación, Letras y Lenguas Extranjeras en la Universidad de Orán I. Además, es director del Laboratorio de Investigación, Traducción y Tipología Textual en la misma institución, donde ha supervisado importantes proyectos de investigación y ha fomentado el desarrollo de la traducción y la interpretación. El profesor Touhami es reconocido como un experto en el ámbito de la traducción jurada y legal. Cuenta con más de 13 años de experiencia como traductor e intérprete jurado acreditado por el Ministerio de Justicia, brindando servicios lingüísticos en entornos legales y judiciales. Además de su destacada trayectoria académica y profesional, el profesor Touhami es investigador y autor de numerosos artículos y estudios publicados en revistas especializadas. Sus contribuciones se centran en áreas como la traducción especializada, la tipología textual y la terminología jurídica. Entre sus proyectos pendientes de publicación se encuentran un diccionario general árabe-español-árabe que cuenta con más de 500.000 de entradas y el primer diccionario jurídico árabe-catalán-árabe, que será una valiosa herramienta para profesionales y estudiosos del derecho. Para terminar, el profesor Touhami también desempeña un papel activo en la universidad, en la comunidad académica. Es miembro del Consejo Científico de la Universidad de Orán I, Ahmed Ben Bella, donde participa en la toma de decisiones y contribuye al desarrollo de políticas académicas. Además, ha ocupado importantes cargos como presidente del Consejo Científico del Instituto de Traducción de la misma universidad y presidente del Comité Científico del Departamento de Traducción de la Facultad de Letras, Lenguas y Artes de la Universidad de Orán. Como ven, una dilatada experiencia en todos los ámbitos. Sin tardar más, le dejo la palabra al profesor Touhami. Muchas gracias, Salah, por esta presentación. Te doy las gracias también por tus esfuerzos para la organización de este seminario tan interesante en todos los aspectos. Antes de empezar mi presentación, me gustaría informar a mis estimados colegas y amigos que el contenido que les presentaré se aleja bastante, considerablemente, de lo discutido hasta ahora. ¿Por qué? Porque voy a enfatizar, voy a
Voy a enfocar mi comunicación desde un enfoque traductológico, judicial, jurídico, es decir, que es totalmente diferente de lo que se ha dicho hasta ahora. Espero que esta presentación brinde una visión más clara y detallada del enfoque judicial jurídico aplicado a la traducción de sentencias de divorcio en busca de una exequatur, porque yo como traductor jurado en mi oficina recibo a diario sentencias de divorcio de personas que están viviendo en España, que se han divorciado en Argelia y que tienen que hacer el exequatur para que estas sentencias estén homologadas en España. Entonces hay que pasar por un proceso que se llama el exequatur y dentro de ese proceso de exequatur se necesita una traducción hecha por un traductor jurado oficial acreditado por el Ministerio. En la conferencia que se llevará a cabo se analizará la dimensión cultural del texto jurídico desde una perspectiva traductológica. En primer lugar, resulta imperativo destacar que, al igual que cualquier proceso de traducción, la traducción de textos jurídicos demanda la integración de conocimientos tanto lingüísticos como extralingüísticos. No obstante, los textos jurídicos trascienden su naturaleza meramente técnica y adquieren una relevancia cultural significativa. El aspecto cultural del texto jurídico se manifiesta tanto en su contenido, como en su estilo. El discurso adopta una forma particular y la terminología empleada refleja conceptos arraigados en la percepción que cada comunidad tiene de su entorno social. Es importante señalar que el sistema jurídico musulmán se distingue notoriamente de los sistemas legales occidentales predominantes, como el sistema romano-germánico y el sistema anglosajón. Sus fundamentos y principios difieren de manera significativa, lo que confiere una identidad jurídica única y distintiva. Las fuentes fundamentales del derecho islámico son el Corán, la Sunna, las cuales se complementan con fuentes racionales como el ijma', que es el consenso de los sabios, y el qiyas, que es la analogía. El Corán representa la palabra de Dios revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y constituye la fuente primordial del derecho islámico. Por su parte, la Sunna recopila las palabras, acciones y aprobaciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, brindando orientación para la interpretación y la aplicación de la ley islámica. Por su parte, brevemente, el qiyas el ijma', se refiere al consenso alcanzado por los sabios, juristas o ulemas, como solemos llamarlos, en relación con la interpretación y aplicación de la ley islámica en diversos asuntos, incluyendo cuestiones familiares de los que vamos a hablar hoy. El ijma' desempeña un papel revelante en la formulación de la terminología jurídica y en la toma de decisiones legales en el ámbito de la familia en el mundo árabe, musulmán. Por su parte, el qiyas se refiere a la aplicación de una ley en la resolución de un caso basándose en casos o resoluciones similares previos. La analogía, qiyas, se realiza teniendo en cuenta la jerarquía y procedencia de las fuentes legales. En otras palabras, dicho de otro modo, se busca establecer una similitud entre el caso actual y casos anteriores para determinar la aplicación coherente y consistente de la ley. El qiyas desempeña un papel fundamental en la interpretación y desarrollo del derecho en el ámbito de la familia en los países árabes, permitiendo adaptar las normas existentes a situaciones nuevas y cambiantes. En lo que se refiere al código de la familia, el código argelino de la familia, promulgado en 1984 y modificado en 2005, hubo mucho jaleo sobre esa modificación. Había movimientos feministas que no aceptaban ciertas cosas, pero al final se modificó en 2005 cuando era el presidente Bouteflika presidente de Argelia. Establece las relaciones jurídicas entre personas unidas por vínculos de parentesco y las instrucciones relacionadas con la familia. Este código
Se basa en el derecho musulmán maliki, ¿vale? Una de las escuelas de jurisprudencia dentro del Islam suní. El maliquismo se caracteriza por por su arraigo en la tradición de la ciudad de Medina y por incluir la práctica de los estudios de los eruditos de Medina como parte integral de su metodología. Dicha escuela prevalece en países como Argelia, Mauritania, Marruecos, Túnez y tuvo influencia también en la España islámica, es decir, en el Andaluz. Estructuralmente hablando, el Código de la Familia se divide en 4 libros. Tenemos 4 libros principales. Nosotros vamos a hablar más bien del primero. El primer libro, subdividido en 3 secciones, aborda el matrimonio en su primera sección, tratando las condiciones, formalidades legales, impedimentos, derechos y deberes de los esposos, así como la filiación. La segunda sección se centra en el divorcio, del cual vamos a hablar mucho, y sus efectos, incluyendo el periodo de reclusión de la esposa, la custodia de los hijos y los posibles litigios entre los esposos. La última sección se dedica a la manutención de la esposa, ascendientes y descendientes. El segundo libro, rápidamente, se divide en 7 secciones. El tercer libro, a lo largo de sus 10 capítulos, trata principalmente de herencia y de sucesión. Y por último, el cuarto libro se ocupa de las donaciones, testamentos, y bienes waqf, los cuales son donaciones destinadas a fines benéficos o religiosos. Antes de adentrarnos en el análisis traductológico que nos convoca, me gustaría hacer una introducción preliminar acerca de un término que quizá resulte desconocido para algunos, y es el exequatur. La razón subyacente en la elección de abordar este tema se fundamenta en mi papel como traductor e intérprete jurado, debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia de Argelia. En mi ejercicio profesional me veo constantemente frente a un flujo constante de sentencias de divorcio, es decir, prácticamente cada día, que en su gran mayoría debo traducir al español, dado que tal requerimiento resulta imprescindible para su posterior homologación en territorio español. Sin embargo, me enfrento a menudo a desafíos y dificultades al momento de traducir términos que reflejan conceptos desconocidos en el contexto occidental, lo cual me insta a buscar soluciones pragmáticas y puntuales a fin de garantizar una traducción precisa y coherente con las particularidades jurídicas y culturales implicadas. El exequatur es un procedimiento judicial utilizado en España y en Argelia también y en otros países, cuyo propósito es reconocer y homologar resoluciones judiciales emitidas en el extranjero. Su objetivo es conferir a estas resoluciones la misma validez y efectividad que tendrían si hubieran sido dictadas por un tribunal nacional, es decir, español o argelino. El proceso de exequatur implica que el tribunal español examine detenidamente la resolución extranjera y verifique su conformidad con ciertos requisitos legales como la competencia del tribunal extranjero, el respeto al debido proceso y su compatibilidad con el orden público español. Una vez que la resolución extranjera ha sido homologada mediante el exequatur, puede ser ejecutada en España, como si fuera una decisión judicial nacional. Esto implica que las partes involucradas pueden solicitar su cumplimiento y hacer valer sus derechos de acuerdo con lo establecido en la resolución. Voy a saltar muchas cosas porque sé que mi intervención, por eso lo dije al principio, es diferente. Voy a hablar de un campo un poco seco que es el jurídico y no interesa mucho. Entonces será más corta mi intervención porque voy a saltar muchas cosas que a lo mejor no interesan mucho. Al presentar una demanda de exequatur hay muchas condiciones. Voy a destacar una, que es el tercer punto, que es la traducción oficial. Si los documentos están redactados en un idioma extranjero, deben, esto es una ley española, contar con una traducción oficial. Eso implica que la traducción debe ser realizada por un traductor jurado o reconocido oficialmente y debe ser fiel. Fiel, eso de fidelidad habrá que hacer
otra conferencia sobre esto, porque el traductor y traditore y la fidelidad e infidelidad en traducción es que hay muchas cosas que decir sobre esto. Dicho esto, cumplir con estos requisitos, hay 5, garantiza la validez de los documentos presentados en el proceso de exequatur. En España hay tres maneras de reconocer una sentencia extranjera. Primero, sentencias de divorcio dictadas por un Estado miembro de la Unión Europea, excepto Dinamarca. Para esta sentencia se aplica el reglamento UE 2019/1111 del 25 de junio de 2019, porque son miembros de la Comunidad Europea y se aceptan esas sentencias. 2, sentencias de divorcios dictadas por un Estado con el que España tenga un tratado internacional bilateral, es el caso de Argelia. En este caso se aplicará el tratado específico suscrito entre España y el país en cuestión. España ha suscrito convenios de este tipo con muchos países: Argelia, Marruecos, Túnez, Mauritania, Colombia, China, Rusia y Suiza. El tratado establecerá los requisitos y el proceso. Y vamos a ver que a pesar de que haya un tratado de intercambio, se sigue exigiendo el exequatur porque es algo aparte que no entra en las cláusulas de este convenio. Y por tercero, los países que no tienen ningún convenio con España y no son miembros de la Unión Europea. En el caso específico del convenio de asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil entre Argelia y España, firmado en 1991, su finalidad es establecer una cooperación entre ambos países en materia de asistencia judicial en casos civiles, como es el matrimonio, y mercantiles. Sin embargo, este convenio no aborda directamente el reconocimiento y homologación de sentencias extranjeras, por lo que el procedimiento de exequatur sigue siendo necesario para obtener el reconocimiento de una sentencia de divorcio argelina en España. En el primer libro, que nos interesa porque habla de divorcio y de matrimonio y todo esto, que aborda el tema del matrimonio, nos encontramos con un término de notable relevancia que es el weli. No es el weli, es el weli, porque a veces se confunde. No es para vosotros, porque la comunicación estaba pensada para otro público, ¿vale? El weli, este vocablo utilizado para referirse a la figura jurídica del tutor, suscita nuestra atención. En el contexto del matrimonio musulmán, se regula minuciosamente la tutela de la mujer, sin importar su edad o capacidad. No obstante, es crucial comprender que una interpretación errónea de esta tutela podría conducir a la conclusión falaz de que la mujer musulmana se mantiene en un estado de minoría de edad o incapacidad legal a lo largo de toda su vida. Es de suma importancia recalcar que la wilaya, que es la tutela, en este contexto no ostenta el mismo significado jurídico que en el sistema romano-germánico, sino que más bien constituye uno de los requisitos formales para la celebración del contrato matrimonial. Otro término que también nos pone problemas a la hora de la traducción es sadaq. Sadaq, el cual destaca la disparidad conceptual existente en el ámbito de matrimonio musulmán. La dote, sadaq, hay una diferencia, se erige como un requisito esencial para la validez de dicho matrimonio. Resulta imperativo resaltar que en el Código Argelino de la Familia el término dote adquiere un significado y un valor jurídico que difieren sustancialmente del derecho romano-germánico. A diferencia de este último, en donde la dote no constituye un elemento obligatorio para formalizar el matrimonio y tradicionalmente aquí en España se da por la mujer. La mujer da la dote al hombre. En Argelia es el contrario, es el hombre que da la dote a la mujer. Entonces es aportada por la mujer. En el matrimonio musulmán recae sobre el hombre la responsabilidad de proveerla como un símbolo de su intención de establecer la unión. Es de suma trascendencia comprender y tener presente que sadaq y la dote son conceptos distintos, los cuales no deben confundirse. Además, resulta esencial reconocer que el matrimonio musulmán
se sustenta en la separación de bienes y el sadaq se establece como una salvaguardia para la esposa en caso de divorcio. Tenemos sadaq muqaddam, sadaq mu'akhar, etc. Otro aspecto en el que se puede apreciar la disparidad conceptual radica en la inexistencia de una institución legal de separación matrimonial. Ahora vamos en el otro sentido. Aquí en España hay lo que se llama la separación. Nosotros no tenemos. Solo tenemos el divorcio. Aquí hay separación y divorcio. A veces tenemos sentencias emitidas por tribunales españoles donde hay separación. Y la mayoría de los traductores traducen por divorcio. Y esto provoca muchos problemas. Esto puede dar lugar a confusiones en el ámbito de la traducción, especialmente en lo referente a los términos separación y divorcio. La separación matrimonial implica una suspensión temporal de los deberes y responsabilidades conyugales, mientras que el divorcio supone la disolución definitiva del matrimonio. En el ámbito jurídico español, la separación matrimonial representa una opción para aquellas parejas que desean poner fin a su convivencia sin llevar a cabo un divorcio legal. Sin embargo, en algunas traducciones del español al árabe, el término separación puede ser objeto de malinterpretaciones y ser erróneamente traducido por divorcio, que es talaq. Estas confusiones pueden tener consecuencias de gran relevancia, y esto ocurrió, como permitir que una persona que se encuentra separada y no divorciada en España contraiga matrimonio en otro país como Argelia porque se ha traducido de una manera errónea separación por divorcio. Hay otros casos, como por ejemplo tenemos cosas de parejas de hecho, nos llega documentación de las parejas de hecho y es algo que no existe en nuestro país. Había una moda de parejas de hecho hace 2 años porque los argelinos, estamos entre argelinos y españoles amigos de Argelia, entonces puedo decirlo, que descubrieron que una de las maneras de escapar a la ley era contraer un matrimonio con pareja de hecho, porque no había ni libro de familia ni nada, tenía que buscar una persona, decir vamos a presentaros en el ayuntamiento y declararnos su pareja de hecho, y con la pareja de hecho podían hacer los papeles, los famosos. Entonces hubo una moda, cada día parejas de hecho, parejas, y hasta, lo siento decirlo, parejas de LGTB, ¿vale? Porque hay manera, porque la finalidad era obtener los papeles de cualquier modo. Entonces había este problema, y las parejas de hecho nosotros no teníamos equivalentes en lengua árabe y era difícil trabajar con esta terminología. Voy saltando muchas cosas porque os voy a aburrir si hablo mucho de derecho, entonces voy a pasar. Ahora voy a pasar al divorcio. En el ámbito del derecho islámico, el divorcio se conoce como talaq, término que denota la disolución de una unión o la separación de 2 entidades previamente vinculadas. Desde una perspectiva lingüística y etimológica, implica la ruptura del vínculo matrimonial. A diferencia del derecho canónico cristiano, donde el matrimonio es considerado un sacramento, en el ámbito del derecho islámico, el matrimonio se trata como un contrato civil. El Islam es un simple contrato civil, aunque no está muy bien visto, abghad al-halal 'inda Allah wa talaq, pero en países... sí, mithaq ghalid, sí, pero aquí, por ejemplo, en España, hasta que la muerte os separe, ¿vale? Es lo que estoy diciendo, ¿vale? Para que no... aquí es algo... no está permitido por la Iglesia. Te voy a hablar de esto. El divorcio en el derecho de familia islámico se encuentra regulado por condiciones particulares que deben ser cumplidas para que sea válido y tenga efectos legales. Al igual que en otros tipos de contratos, ambas partes tienen el derecho de poner fin al vínculo matrimonial. Es importante destacar que esta descripción se refiere específicamente al concepto de divorcio en el derecho islámico y su tratamiento como contrato civil en el contexto de la legislación argelina. El artículo 47 del Código de la Familia establece que el matrimonio puede disolverse mediante divorcio
o por fallecimiento de uno de los cónyuges. En Argelia tenemos varios tipos de divorcio. Tenemos talaq, que es a petición del hombre. Tenemos tatliq, que es a petición de la mujer, pero que se hace respetando ciertas condiciones. Tenemos al khola y tenemos, ¿qué más? Talaq, tatliq, el khola. Sí, talaq, tatliq y khola, sí. Tenemos tres. El khola también se hace a petición de la mujer, pero pagando un dinero que es el equivalente más o menos de la dote de paridad de aquel entonces, ¿vale? Y en este caso, si la pareja no se pone de acuerdo, el juez dicta una sentencia donde fija el importe de acuerdo con el importe del sadaq. En aquel momento se llama sadaq al-mitl, ¿vale? Voy a saltar porque ya sé que es aburrido, pero estos ejemplos, tenemos el idda también. Tenemos el idda que es, a veces el idda en el código de la familia, en su versión francesa, se traduce como retraite legal, pero es que no tiene ningún sentido. Un retraite legal. Sí, no, el idda es el periodo. Perdona, dejamos el debate para más tarde. El Código de Familia argelino también establece que la esposa puede solicitar el divorcio. El artículo 58, para llegar a la idda, del Código de la Familia argelino establece que una mujer divorciada, no embarazada, porque hay una diferencia, pero que haya consumado el matrimonio, debe observar un periodo de espera conocido como idda. La duración de este periodo es de 3 ciclos menstruales, es decir, más o menos 3 meses, contados a partir de la fecha de la declaración de divorcio. En el caso de una mujer cuyo esposo fallece, es otro caso, también se debe observar este periodo de idda, pero en este caso la duración es de 4 meses y 10 días, es más. Del mismo modo, si el esposo es declarado desaparecido, desde la fecha en que se emita la sentencia que confirme su desaparición, la mujer deberá observar un periodo de espera de 4 meses y 10 días antes de poder contraer un nuevo matrimonio. Estos ejemplos ilustran claramente la estrecha relación existente entre el texto jurídico y la cultura de la sociedad que lo crea. La dimensión cultural ejerce un impacto significativo en el lenguaje, especialmente en la terminología jurídica. Es fundamental tener presente estas variaciones semántico-culturales, aun cuando no siempre se encuentren reflejadas en los diccionarios especializados o se aborden en los problemas de traducción jurídica. No obstante, los traductores deben ser conscientes de estas diferencias, ya que influyen en la interpretación del texto original y, por ende, en la traducción final. Además, estas variaciones contribuyen a un mayor entendimiento y conocimiento de la otra cultura. En el ámbito de la traducción jurídica, es imprescindible manejar con precisión y sensibilidad estas divergencias para garantizar una traducción adecuada y precisa. Los traductores deben tener en cuenta las particularidades de cada sistema jurídico, es decir, estamos hablando de programas, hay que incluir la asignatura de traducción de derecho comparado, que no tenemos en la formación de nuestros estudiantes. Los traductores deben tener en cuenta las particularidades de cada sistema jurídico y trabajar en estrecha colaboración con expertos. Esto implica realizar malabarismos traductológicos para sortear las barreras normativas y conceptuales, así como para transmitir de manera fiel y coherente las diferencias culturales y jurídicas a través de la traducción. Hay otra asimetría, que es la asimetría documental, es decir, que hay documentos que nosotros tenemos en nuestro país que no existen en España y viceversa. La asimetría documental entre los certificados de divorcio emitidos por diferentes países árabes es una realidad que genera significativas discrepancias. Mientras que en algunos países árabes expiden certificados administrativos que acreditan el estado civil de divorciado o divorciada de una persona, en España no existe un certificado de divorcio, no existe, independiente y exclusivo como tal. En su lugar, se emiten documentos como la fe de vida y estado, así como sentencias de divorcio
o separación, pero como una simple anotación en la partida de matrimonio. La razón detrás de esta diferencia radica en factores culturales y religiosos. El divorcio es un fenómeno relativamente reciente en muchos países con tradición cristiana. En el caso de España, la primera ley que lo reguló fue promulgada en 1932, constituyendo un hito importante en la legislación matrimonial de la Segunda República. Anteriormente, en el Código Civil de 1889, solo se contemplaba la disolución del matrimonio por fallecimiento de uno de los cónyuges. Por ejemplo, Italia no legalizó el divorcio hasta 1970. Irlanda hasta 1995. Malta hasta 2011. Y por razones obvias solo queda, me parece, Filipinas y el Vaticano, donde no reconocen el divorcio. En la actualidad, solo el Estado del Vaticano y Filipinas continúan sin legalizar el divorcio. Como resultado, los traductores se enfrentan al desafío de encontrar equivalencias funcionales y comprensibles al traducir los documentos legales. Más de medio siglo después de la legalización del divorcio en España, sigue siendo imposible obtener un certificado de divorcio. Sabemos que en Argelia, para contraer, muchos españoles se presentan a nuestra oficina y se preguntan cómo conseguir este documento, porque cuando se van al ayuntamiento para casarse, les piden un certificado de divorcio, además de la sentencia de divorcio. Pero en Argelia sí que existe, pero en España no existe. Entonces, esto provoca muchos problemas y al final... Sí, vale. Ya hablaremos de eso después. Esta ausencia de un certificado de divorcio individualizado en España está nuevamente relacionada con el enfoque histórico y cultural hacia el divorcio en el país. Aunque el divorcio ha sido legalizado y regulado desde hace décadas, el sistema legal español no ha desarrollado un documento específico. En el contexto de España, es cierto que un ciudadano que viva aquí no tiene ningún problema, pero si quiere casarse en el extranjero, a lo mejor lo tendrá. En el ordenamiento jurídico administrativo español, la fe de vida y estado certifica en primer lugar la existencia de vida de una persona y luego su estado civil. Voy acabando porque no me queda mucho tiempo. En traducción no tratamos simplemente de reemplazar palabras de un idioma por palabras equivalentes en otro, sino que implica transmitir el significado y contexto cultural de manera precisa y fiel. En el caso específico de la traducción de términos legales y jurídicos, es crucial comprender las diferencias conceptuales y legales entre los sistemas jurídicos de los países de origen y destino. La falta de equivalencia directa entre los términos y conceptos legales puede llevar a malentendidos e interpretaciones incorrectas si no se tiene en cuenta el marco legal y cultural subyacente. Sí. Los traductores deben ser conscientes de las complejidades y limitaciones que surgen en estos contextos. El término árabe talaq se ha traducido comúnmente como repudio, en lugar de divorcio. Esta elección de traducción refleja una comprensión más precisa de la noción y las implicaciones culturales del concepto. El repudio implica la acción unilateral, ¿vale?, de un esposo para poner fin al matrimonio sin necesidad de justificación, ¿vale? Dice Asmar, anti-talaq, ya está, punto. Esto es el repudio, pero no es un divorcio, porque el divorcio es judicial, ¿vale? Por eso, uno de los problemas comunes de la traducción del árabe al español es la traducción de la palabra talaq, divorcio por repudio. Ya acabo, ya. La poligamia es una práctica permitida en algunos países y culturas musulmanas, pero no es obligatoria. Se considera una licencia o una opción para aquellos que deseen practicarla, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones y responsabilidades hacia las esposas y los hijos involucrados. Es importante tener en cuenta que la comprensión y la interpretación del derecho y las prácticas culturales varían entre diferentes sociedades y sistemas legales.
Los traductores y juristas que trabajan en contextos ajenos al mundo árabe y musulmán deben ser conscientes de estas diferencias culturales y legales para realizar una traducción y comprensión adecuada. Es fundamental que los traductores y juristas adopten un enfoque objetivo e imparcial al abordar cuestiones legales y culturales, evitando perjuicios y estereotipos y asegurándose de comprender y transmitir correctamente los conceptos y las normas jurídicas dentro del marco cultural y legal específico. Me voy a parar aquí. Muchas gracias por la amable atención. Gracias, profesor Tuhami, por esta magnífica y exhaustiva conferencia. Y creo que hemos aprendido tanto y mucho que surgen varias preguntas para responder a tu inquietud de que nos estabas aburriendo, y no es el caso, porque estuvimos todos presentes para poder preguntar. Yo aprovecho mi dictadura, como decía Nafisa, para empezar a preguntar, y después ya daré la palabra a mis colegas que están. A mí lo que me surgió, o sea, me encantó la forma como lo has presentado, y me surgió varias preguntas. Bueno, solamente desde el punto de vista institucional, yo sé que hay algunos países en el Magreb que ya no pasan por la traducción, sino que están ya inscritos con la Unión Europea, me refiero, que están inscritos ya en el marco de lo que se llama la Apostilla de la Haya. Es un tipo de reconocimiento o homologación, ¿no?, entre algunos países y la Unión Europea, en que no hace falta traducir, sino directamente pasar por homologar el documento. Entonces, primero quería saber si Argelia dispone de este tipo de instrumento, o si está, por ejemplo, en debate, o si os ha llegado, digamos, desde el Ministerio de Justicia algún plan, o ya estamos reflexionando, o todavía no se ha puesto en marcha, o ni siquiera se ha pensado. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que varias veces, y yo me encuentro con varios amigos argelinos aquí en España, y me dicen que no me han reconocido mi traducción, aunque esté hecha por un traductor jurado, reconocido por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de Asuntos Exteriores argelino, con una autentificación en el consulado o en la representación diplomática española en Argelia, y aún así se le pide otra traducción por parte de un traductor español que son muy buenos, que son muy buenos, pero que también hay otros que a veces leo sus traducciones y como lo has bien, digamos, mencionado en tu ponencia, que a veces se alejan de la parte cultural, y leo la traducción y no la entiendo, o sea, comparándola con el texto en árabe. Entonces digo, no sé si realmente esa es una traducción o es otro documento totalmente diferente que no toma en cuenta los factores culturales en el documento hecho ya escrito en árabe. Entonces son dos preguntas para poder abrir el debate, y dejo las palabras a mis colegas. Empiezo por Suad, después Lubna, y después Ahmed, y después Mohamed. Después Nafisa. Pues magnífico. Desde luego, ha sido muy interesante, incluso entre argelinos. Nos aporta mucho y muchas preguntas también. Lo tuyo lo presentas como traducción árabe-español, pero también francés-español, porque se puede presentar el caso para Francia, entonces la terminología habría que buscarla también en francés. Me hubiera gustado tener un léxico, supongo que lo tienes, pero claro, por falta de tiempo, para saber cómo lo haces. O sea, cómo lo hace un traductor jurado, qué término da al otro, si hay que acompañarlo por unas anotaciones, si hay algún neologismo que crea una situación determinada. Esto por una parte, y luego, una vez que tengáis ya establecido el léxico, porque supongo que sería interesante establecerlo ya de manera oficial, entonces sí establecer un acuerdo bilateral con el país interesado. Gracias.
Gracias. Bueno, a partir de la presentación del señor Tuhemi, o del profesor Tuhemi, pues imagino las dificultades que se encuentran sí, en este tipo de traducción. Y la pregunta que tengo, como también lo mismo, ¿cómo no se ha requerido a especialistas, por ejemplo, sobre todo para entender el código español y todo lo cultural español? No sé si ha requerido a especialistas o ha doblado su esfuerzo para hacer este tipo de investigación. Para que lo si queda bien, me parece sinceramente esta es una clase magistral. Te lo digo porque yo lo había avisado, exacto, no, es extremadamente interesante. Cuando digo extremadamente interesante, porque hay una parte de parte del trabajo que hago es la traducción judicial, precisamente, y en España. Entonces, bueno, la parte académica, pero bueno, y estoy en la Comunidad de Madrid y estoy, bueno, pues, precisamente en este aspecto, y tengo peleas con maestros de la jurisdicción española, jurisprudencia árabe-musulmana y luego términos jurídicos. Entonces, yo te voy a plantear unas cuestiones, seguramente pues, lo hablaremos más fuera, pero voy a empezar con cosas, al final son formales, pero ya iré adentrándome un poco porque me parece interesantísimo. El tema, bueno, la primera traducción de código argelino de la familia o código de la familia argelino. Habría que verlo ahí. Luego hay la propuesta. Yo no estoy muy de acuerdo muchas veces, y lo peleo y tengo fundamentos para ello, y por supuesto no es para ponerlos aquí, pero simplemente lo comento, que es especialista, entre la ley islámica o las fuentes de la ley islámica y las fuentes de jurisprudencia islámica. Nosotros no tenemos una ley islámica, lo que tenemos, lo sabrás seguramente, lo que tenemos es un texto, a través de la inteligencia relacional humana, adapta este texto desde un punto de vista jurídico contextualizado a una circunscripción, en este caso pues, temporal. Por lo tanto, abogaría más por las fuentes de jurisprudencia islámica, más que estoy de acuerdo, o sea que estoy seguro que lo. Otra cosa, el tema del consenso, el ijma, eso es. Yo no lo llamaría solo consenso, que también es esto, pero yo abogaría por el consenso unánime. Porque desde la jurisprudencia puede haber un ijma, pero no es total. Pero el ijma es total. Y por eso añadiría la palabra unánime, porque es una unanimidad. Justo. Pero eso es. Pero en la estructura islámica de jurisprudencia entendemos el ijma como ijma. Pero el consenso, puede haber un consenso con excepciones, y por tanto no es unánime, y ahí la unanimidad es importante. Y es curioso porque, y me gusta mucho cómo lo has presentado las cuatro primeras fuentes, que las primeras cuatro fuentes ya tienen un ijma, o sea que hay un consenso unánime sobre que estas cuatro son, y por lo tanto te felicito en esto. Ahora la figura del excuato no lo voy a comentar, que no pasa solamente en eso, sino otras cosas. Luego hay un término, y ahí me lleva a los siguientes, porque eso entra en el medio de la cuestión, es el tema del WAF, que lo hemos comentado. Yo abogaría, y lo hago, y estamos en un grupo de trabajo bastante potente en España, estamos con traducciones, pues, hemos llegado ahora, estamos en el 30% de la traducción del Corán. O sea, y entonces, el tema de la terminología lo tomamos con mucha seriedad y de una forma multidisciplinar. Es el tema del WAF. Yo abogaría por algunos términos, ayer lo comentamos creo en la comida en parte, yo abogaría por el binomio de la traducción y dejar el término para la transcripción. Eso, me parece fundamental. Aquí en España sí que es verdad que al principio nos lo rechazaron, pero ya posteriormente vieron un poco los resultados y dijeron y el equivalente al WAF, lo que hay en España, hay dos, tenemos en la RAE, tenemos la palabra WAF antigua, y tenemos el Habus, y el Hadith. En la RAE todavía se sigue. Y el equivalente es el régimen legado pío inalienable. Y ese es el WAF. Quiere decir, el WAF, régimen legado pío inalienable, eso es lo que cumple con todos los requisitos desde la jurisprudencia islámica. Eso me lleva al siguiente, y me parece
proverbial el tema del divorcio y del repudio. Todavía me rechazan esa palabra y entiendo por qué, y te lo explico y seguramente el repudio, la palabra se ha desgastado tanto, se repudia algo, es decir, lo rechaza. Pero es que la RAE todavía lo recoge como lo has comentado. El repudio es el fin del matrimonio, etcétera, que ahora voy a hablar del divorcio. Ahora bien, el divorcio, ojo, léxicamente hablamos, es el divorcio. Di quiere decir el estatus de los dos en el Islam, y lo has explicado de una forma impresionante y por eso simplemente lo recalco. Es verdad que el divorcio no es solamente el fin de la relación matrimonial, ojo, es el fin del compromiso, desde el punto de vista de jurisprudencia, es del compromiso, porque la relación familiar puede terminar, pero el compromiso sigue, y eso es. No lo llamaría tanto como solo contrato o pacto, los dos están bien, no tengo problema, abogaría más por el contrato, porque es el contrato, es como el convivencia. Abogaría más por eso, pero los dos me parecen. Pero yo diría, lo que ha comentado Nafisa, es el tema del firme contrato. Eso es, y la equivalencia que tenemos nosotros a nuestra planteada es el firme esto. Luego hay otra cosa por parte de la Iglesia que hemos comentado, porque claro, que vienen sentencias por parte de la parte civil, porque si por la parte de la Iglesia, que es la nulidad del matrimonio, que si lo haces a través de la Iglesia con unos requisitos, es que no vuelves otra vez poder casarte a través de la Iglesia, eso lo haces aunque una vez. Tengo una curiosidad por parejas, de hecho, ¿cómo lo traduciríais? Nosotros, eso. Ojo, es legal básicamente, o sea, partiendo de lo que él ha dicho, la pareja de hecho, desde el punto de vista de la jurisprudencia islámica, tú puedes coger a una chica por fuera, cumples con los requisitos de rof y te casas. Nosotros no lo autorizamos. Es religioso. Sí, claro, religioso. Pero en España está reconocido. No como religioso, sino como contrato civil. Nosotros tenemos ese rollo afín. Claro. Pero mi pregunta es, ¿las parejas de hecho si lo hacen? Porque, ojo, la pareja de hecho puede cumplir. ¿Puede cumplir o no cumplir? Y la última quizás discusión, o término. Claro, te preguntaría también por el tema de la dote, luego lo comentamos, si fuera la LAP y el FOR, ¿cómo lo haríamos? El tema de la ITA como propuesta, claro, yo abogaría mucho, y abogo, y sigo peleando, no la traducción binaria, es decir, una palabra tengo que encontrar una palabra, no, una palabra puedo encontrar una frase. Y en el ITA, la propuesta que tenemos es la estancia legal inmediatamente postmatrimonial o inmediatamente después de hacerse efectivo el divorcio. Esto es una explicación. No. Equivalencia, él hablaba de equivalencia. No, En lugar de traducción. esto para no olvidarme. Ya está, termino. No, en este caso concreto, lo que solemos hacer cuando es algo, por ejemplo, idda, desconocido, es un vocablo o término desconocido, hacemos la primera vez, lo escribimos en itálico, explicamos y después ya no. Entonces, cada vez sale en itálico, tenemos una primera explicación, como kafala, como hay muchas cosas que tenemos que explicar, o bien a pie de página o anotarlo, pero después ya no porque es muy largo y alargaría el... Bueno, seguimos recogiendo preguntas y después ya pasaremos a dar la palabra al profesor Tuhami. Mohamed. Renuncio porque... Ya. Es que es interesante. Vale, Nafisa y después, ya no. Sí, con Nafisa ya terminamos y dejamos la palabra. Ya he comido, Ya con la conferencia me he comido. Gracias. Bueno, muy brevemente. Yo quería atraer un poco la atención sobre un fenómeno que existe dentro de la traducción, porque yo también soy traductora y de cosas esas políticas. Tenemos el fenómeno de los universales. Bajo el tema de los universales estamos un poco como matando la especificidad de cada idioma. Es decir, bueno, es verdad que hay cosas universales, el odio es universal, el amor es universal, pero luego esa especie de globalización que nos está imponiendo ciertos esquemas de trabajo hace que en muchos casos y muchas, por ejemplo, los acuerdos del CEDAW y muchas cosas relativas al mundo islámico, a la mujer, se nos quiere meter dentro de un molde que no nos conviene. Entonces yo creo que como traductores tenemos que ser muy atentos a este tipo de cosas. Otra cosa también que a lo mejor usted puede decirme, ahora hay como una
caso es el traductor el que se inventa el vocabulario. Por ejemplo, yo diré, Neologismos. neologismos, malabares, lo que quieras que llamarlo. Por ejemplo, en textos antiguos, por ejemplo, en Mahakim Sharia, yo tengo un artículo sobre el tema, que, por ejemplo, en la época de la independencia, de la colonización, por ejemplo, tienes un texto que te pone fi maqha kama kada. Entonces, este fi maqha, ¿qué es lo que refiere? Refiere a que este matrimonio no se ha hecho en la jurisprudencia francesa, sino que es aqd urfi, que se hace dentro de la institución islámica. Pero como Argelia no tenía instituciones oficiales, porque cuando vinieron los franceses, mataron lo que son el Mahakim Sharia, nos hemos quedado sin nada. O lo hacemos en la manera francesa y pagamos dinero, ellos lo que querían es que no se dejase un rastro de esas operaciones, o pagando y la gente no puede pagar. Y esto se puede hacer también en cuanto a la compra y venta, como no lo puedes registrar porque no tienes dinero y no está registrado en el tribunal francés, se acaparan de tu tierra. Entonces aquí, como por ejemplo firma, el traductor no va a traducir en un café, y ahí volvemos otra vez a lo que decía el Tuhami de la fidelidad. Es que a veces hay que ser infiel para poder decir las cosas justamente. Yo quería simplemente hablar la fidelidad se asocia muchas veces a la literalidad. Y no es cierto. Una traducción literal no es siempre fiel. Al contrario, a veces hay que ser infiel para ser fiel. Entonces, muy bien. Voy a intentar responder rápidamente. De verdad, vuestras reflexiones me han llegado directamente al corazón, porque pensaba que estabais aburridos, pero al final no. Os ha gustado. Entonces, respondiendo a Salah, lo de la apostilla de la Haya no existe en Argelia. Entonces, Argelia no está en este convenio, acuerdo, que es el convenio de la Haya. ¿Por qué a veces hay argelinos, siempre desde la experiencia vienen, se presentan a mi oficina y me dicen que la traducción me la han rechazado en España? Te voy a decir por qué. Yo personalmente entré en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores en España porque un traductor jurado en Argelia tiene que ser acreditado por el Ministerio de Justicia, pero aquí por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores en España hay un departamento de traducción. Yo hablé con el responsable y se estaba escapando un poco, porque es ilegal lo que se está haciendo en algunas comunidades autónomas en España, sobre todo Murcia y no sé, Murcia seguro. ¿Qué hacen? Rechazan. ¿Por qué? Porque los traductores aquí se quejan de que no tienen trabajo. Los argelinos prefieren hacer la traducción en Argelia porque una sentencia de divorcio en Argelia le puede costar 10 euros y aquí le puede costar 600 euros. Entonces prefieren hacerlo en Argelia y es legal, porque una vez traducido por un traductor jurado, pasa por el Ministerio de Asuntos Exteriores argelino y después está legalizado por el consulado. Respetando todo ese proceso, se ven rechazadas las traducciones y es algo ilegal que se está practicando en algunas comunidades autónomas y extranjerías aquí en España. Para intentar responder a lo que ha dicho Suad, Dubna, Ahmed, es casi la misma pregunta, no es la misma, pero el final es el mismo. ¿Cómo se arregla esto de traducción? Ahmed lo ha dicho perfectamente y estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy para hacer préstamos, pero hacer préstamos puntuales, ¿vale? Porque en neología yo tuve la suerte de tener una beca postdoctoral al acabar mi doctorado, porque la directora de mi tesis era la Teresa Cabré Castelví, que es muy conocida en el campo de la terminología aquí en España, y ella me propuso de formar parte de su equipo de investigación dentro del Observatorio de Neología del Instituto de Universidad de Lingüística Aplicada en la Pompeu Fabra, donde está trabajando Nassima. Entonces trabajé ahí 2 años y estaba en un equipo estamos buscando neologismos y intentando, pero la ventaja que tienen aquí y que no tenemos en Argelia, y siempre estoy reclamando este observatorio, aquí, por ejemplo, lo hacen sobre todo para el catalán, porque nosotros estamos trabajando una sección de catalán y otra de castellano. Teníamos que buscar todos los neologismos que entran en el catalán y tener un repertorio de estas palabras y proponer estas palabras catalanas
al Instituto Catalán de la Lengua, porque tiene un diccionario que se llama el diccionario del Instituto Catalán de la Lengua, el DIUC o algo así. Entonces nosotros hacíamos fichas donde hemos cogido la palabra en que era un repertorio de cada término, y al final hay algunas palabras que estaban aceptadas por la Academia Catalana de la Lengua y otras no. En Argelia no hay esto. Si coges un traductor, yo tengo una oficina aquí, a 100 metros hay otro traductor, yo uso una terminología y él usa otra terminología totalmente diferente. Y eso es lo que crea confusión. Nosotros, yo personalmente estoy de acuerdo con Ahmed, prefiero hacer una palabra, hacer lo que se llama neología puntual. Es decir, coger una palabra, escribirla en itálico, para que el lector sepa que no es un término aceptado por la Real Academia o algo así, y explicarlo al principio. Explicarlo, dar una explicación, para que después ya no tendré que volver a explicarlo más y usar este mismo término. Porque para mí, poner dote no significa nada. Sadaq sí, que tiene porque no es el término en sí, sino el concepto. Es lo mismo para idda, lo mismo para todos estos términos. Zawaj al-Urfi, yo creo que se ha hablado también de Zawaj al-Urfi. Pareja de hecho no es Zawaj al-Urfi, porque Zawaj al-Urfi es un matrimonio con testigos, con un grupo... reúne todos los requisitos del matrimonio, el wali, pero no está en el registro civil, no existe. Pero eso puso muchos problemas, porque después, al tener hijos y la filiación y todo esto, entonces al final volverán a hacer un matrimonio civil, ¿vale? Ahora exijan primero el civil y luego hacen el registro. Pues no sé, en árabe como... O sea, si hay un caso, si hay un caso de una pareja de hecho, Sí. se va a Argelia, por ejemplo, porque tenemos estos casos. Sí. ¿Cómo se hace? Es que se han dicho muchas cosas que no tienen ningún sentido. Pareja, couple... Es que no tenemos... Porque el problema no está en el término en sí. ¿Cómo lo van a entender? Es que esta figura no existe en nuestro país. Y no es que no exista, sino que no está muy mal vista. Está muy mal vista. Espero haber respondido en parte a vuestras preocupaciones. Muchas gracias por su atención.